Muy bien, vamos a empezar con palabra de oración. Nuestro Padre, te damos tantas gracias una vez más por traernos todos aquí. Gracias por tu palabra y el privilegio que es tener la verdad escrita así, de forma que podemos leerla y estudiarla y tenerla fácilmente a mano. Señor, te pido que nos bendigas en esta tarde, ayúdanos a aprender lo que quieres que aprendamos. Te pido que me ayudes a mí a compartir lo que tú quieres que escuchemos todos. Y Señor, que te pido que sea algo práctico, que nos cambie el corazón, que tu Espíritu Santo pueda utilizar tu palabra esta tarde para ayudarnos a tomar el próximo paso en nuestra propia santificación. Te pedimos que bendigas el tiempo, que te glorifiquemos a ti en todo lo que hacemos en el resto de la tarde. Y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues el título del mensaje esta tarde es Escogiendo la libertad. Hemos empezado hablando bastante de la libertad la semana pasada, si os acordáis. Básicamente la semana pasada dijimos que el Evangelio, se podría decir, en su esencia es simplemente la libertad. Aceptar el Evangelio, creer en el Evangelio y ser salvo es ir de esclavitud, romper las cadenas, a estar ya en libertad. Vimos que los hombres, esto es repaso de la semana pasada, Miquel y Lumín estaban, así que bien. Los hombres son por su naturaleza religiosos. Los hombres por naturaleza creen en Dios, pero se esclavizan a leyes y normas y reglas y hacen diferentes cosas para aplacar, para agradar o para recibir o ganar algún favor de esos dioses. Y a lo largo de toda la historia, todas las culturas, la gente ha creído en la deidad que sea, y esa creencia en ese Dios viene con el sistema religioso de tener que hacer alguna cosa para ganar su favor. Y en las diferentes culturas han sido sacrificios de un tipo u otro, una manera de vivir. Incluso como mencionamos en algunas de las religiones orientales, donde no hablan tanto de un Dios personal, sino algo impersonal, es que tienes que mejorar tu vida, tienes que vivir de cierta forma para llegar a lo que sea la meta. Y a lo largo de los siglos, la gente se ha esclavizado siempre en el nombre de la religión. Y la religión es eso, ¿bien? Es seguir una serie de reglas, una serie de normas, esperando algo a cambio, algo a favor. Y vimos que lo que ofrece el Señor Jesucristo es exactamente lo opuesto. Jesucristo ofrece la libertad de esta esclavitud, de esta necesidad de hacer obras para ganar algo a cambio. El cristiano ya no es obligado a seguir leyes y normas y reglas para ganar la salvación, porque la salvación es ¿qué? Un regalo, ¿verdad? Siempre lo decimos. La salvación es algo gratuito, no se gana. No se podría ganar algo tan grande. Es imposible. Después del pecado, no hay forma de ir atrás y borrar ese pecado. Uno que haya cometido pecado delante de Dios tiene culpa por ese pecado y no puede deshacer lo que ya ha hecho. Y la salvación es únicamente un regalo de Dios, no se puede ganar. Y con la salvación el cristiano ya es libre para servirle a Dios. Incluso después de la salvación no se somete el cristiano tampoco a un sistema de reglas, de normas, de leyes. Eso es el legalismo. Eso es lo que intentaban hacer los gálatas. Someterse una vez más a cualquier serie de normas. Eso no es parte de la vida cristiana. Bien, el Evangelio no es por leyes y no te lleva a estar bajo ley. El Evangelio es libertad. Y bueno, de eso hablamos. Comenté que nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar siempre con los ojos, pensando en lo que estamos haciendo para distinguir entre lo que es un estándar, una norma, algo que hacemos nosotros prácticamente,
cómo vamos a vestir de un día, o qué vamos a hacer cierto día, si vamos a ir a este sitio o si no vamos a ir allí. Las normas que nos ponemos, o se hablan de ellas en la iglesia, distinguir eso de lo que es el carácter moral de Dios, que como cristianos es nuestra meta imitar. Un cristiano, su meta es imitar al Señor Jesucristo. Y ese carácter es la verdad, bien, libre de mentiras, la fidelidad, el amor, la justicia. Estas cosas son la meta para el cristiano. Y las reglas, las normas o las cosas que añadamos encima, pues son simplemente aplicaciones, son cosas que nos ayudan a llegar a la meta. Y las reglas que pongamos, que se hablen de ellas en la iglesia, o que uno se ponga a sí mismo, por eso cada cristiano tiene que hacer tiene que tener sus propias convicciones y llegar a su propia razón por hacer o no hacer lo que hace, porque al fin y al cabo eso lo único que son ayudas, para ayudarnos a nosotros a imitar al Señor Jesucristo. Y como cristianos tenemos que tomar decisiones como estas. Bien, no estoy diciendo que cualquier regla que tengas en mente es algo malo, ni mucho menos. Tenemos que tomar decisiones como esas para ayudarnos a imitarle a Dios y al Señor Jesús. No lo hacemos porque esto es lo que hace un cristiano, o porque, bueno, ya que soy un cristiano no puedo hacer cierta cosa. No, ya que eres un cristiano tienes más libertad que nunca, porque Jesucristo ya te ha librado del castigo eterno por el pecado, y el que no es salvo es realmente el esclavo. Después de la salvación, la libertad no es licencia para pecar. Bien, con la libertad nosotros somos libres para ya servirle a Dios, para servirle a Cristo y para escoger imitarle al Señor Jesucristo. Eso es lo que es la vida cristiana. Pero bueno, empezamos a hablar de ello la semana pasada y hoy, seguimos en el versículo 8. Bien, Gálatas 4, en versículo 8, dice así Pablo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pablo está hablando a los Gálatas, hablándoles de cuándo, de antes de ser salvos ellos. Y decía Pablo entonces: antes, cuando no conocíais vosotros a Dios, antes de que viniera Pablo a predicar, o que viniera el que les diera el Evangelio, servían a otros dioses, y no se sabe cuáles. Bien, seguramente serían los dioses griegos o romanos que había en el día, que conocemos de la mitología griega o romana. Habían muchísimos diferentes dioses a los cuales la gente daba su lealtad, servía, intentaba aplacar. Y los Gálatas serían como los demás en su cultura, que por naturaleza sabían que había Dios, pero estaban sirviendo a un Dios falso, un Dios que no existía realmente. Vamos a ir rápidamente a Hechos 17 para ver un poco en práctica lo que está diciendo Pablo. Hechos 17. Y voy a leer el versículo 16, empezando en el 16. Bien, Hechos 17, versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Bien, ¿qué ves? Pablo está viajando en uno de sus viajes misioneros, está en Atenas, y dice que le conmovía el corazón porque veía que la gente servían a dioses que no existían, dioses falsos. No le servían a Jehová, no creían en el Dios verdadero, ni siquiera le conocían, y desde luego no le imitaban al Señor Jesucristo, porque seguramente no habían escuchado el Evangelio, y si sí, pues no lo habían aceptado. Así que Pablo está conmovido porque ve que esta gente son esclavos a sus ídolos, están sirviendo lo que les dijeran pues los sacerdotes, lo que les dijeran los religiosos que tenían que hacer. Y claro, esto varía de religión en religión. Estaban siguiendo
lo que enseñaba su propia religión. Y seguimos en el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. O sea, dicen: vale, pues este Pablo quiere contarnos de algún otro dios. Vamos a escucharle, a ver, porque estaban buscando cuál entre todos los dioses múltiples que tenían, quiénes merecían a quiénes tenían que servir otra vez, porque tenían que servir a algún dios, porque sabían que necesitaban esa relación con un dios. Dice: y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que bueno, Pablo está allí dándoles simplemente el evangelio, dándoles las buenas noticias de lo que hizo Jesucristo. Saltamos al versículo 22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Como mencioné, nosotros como humanos somos por naturaleza religiosos. Todas las culturas del mundo, de que conozca yo, han sido religiosas. ¿Bien? Y el hecho de que hoy en día la gente esté apartando de sus mentes la idea de Dios, exactamente como dice Romanos 1 que haría la gente, están intentando olvidarse, están rechazando la noción de Dios. Creer en Dios es natural. Eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia, porque como dice Romanos 1, es evidente que hay un Dios, que Dios es el que nos creó y creó lo que está alrededor. Así que dice Pablo: entonces Pablo, puesto en pie en medio en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar entre los otros altares, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Así que Pablo empieza a contarles del Dios verdadero. Pablo sabe que es el único Dios verdadero, desde luego, pero Pablo les dice: vosotros estáis buscando a quién servir, pues yo os cuento a quién servir, yo os cuento la verdad. El versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y aquí llegamos a lo importante: no habita, dice, en templos hechos por manos humanas. Empieza Pablo diciendo: el Dios del cual os cuento, Jehová, es el creador de todo. Bien, creador de todo lo que adoraban estas personas también, el sol y la luna, y muchos de los dioses pues venían de diferentes cosas en la atmósfera. Bien, adoraban el sol o la luna, o dioses asociados con alguno de ellos. Dice: no habita en templos hechos por manos humanas, sino, en el versículo 5, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y aquí Pablo les cuenta a los de Atenas cuál es la diferencia entre lo que no llamamos religión, bien, entre creer en el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, y todas las religiones del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Dice Pablo: el Dios que creó todo el mundo no es honrado por manos de hombres, como si necesitase Él algo nuestro. Pablo les dice: no es que Dios necesite siervos, no es que Dios necesite gente que le adore, porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. No tenemos nada que Dios necesite de nosotros. Todos los demás, todas las religiones, los dioses a los que adoraban, exigían algo de sus servidores. Y así funcionan las religiones, y a eso se esclavizaban las personas. Pero dice Pablo: Dios, el verdadero, el que os estoy contando, no necesita nada tuyo,
No tienes nada que ofrecerle. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita nada de nosotros. La base de todas las religiones que adoran a algún otro Dios o algún otro ser o otra otra entidad es que a través de servirle a ese Dios pueden ganar algo a cambio. Eso es la religión en sí. Servir a lo que sea, bien, la entidad que sea, para recibir algo a cambio. Pero Dios no necesita absolutamente nada de lo que podamos ofrecerle. Es por eso que no nos exige nada a Dios. No tenemos nada que le podamos dar que necesite. Por eso dice, por ejemplo, Isaías 64:6, no hay que ir allí, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No podemos nosotros, con nuestras obras y con nada que tenemos propio nuestro, añadirle algo a Dios. Dios es el que nos creó a nosotros. Dios nos dio todo lo que tenemos. Y no hay forma de aplacarle o agradarle a Dios con algo que venga de nosotros. De la forma que funcionan todas las religiones, porque las religiones son en base de eso. El humano hace algo por su Dios, porque el Dios lo pide, porque el Dios lo necesita. Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, salté unos versículos, pero estamos hablando del mismo Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice Pablo, nosotros le buscamos a Dios porque nosotros le necesitamos, no porque Él necesite algo de nosotros. Y ahí es muy rápidamente, bien, hemos metido un montón de verdad aquí, muy cortito en lo que dijo aquí Pablo, pero muy rápidamente eso es la diferencia entre el cristianismo verdadero, en el sentido del que es salvo, y las religiones. Dios no está buscando algo nuestro. Nosotros somos los que le necesitamos a Dios. Bien, no le podemos ofrecer nada para recibir nada a cambio. Así que, bueno, volvemos a Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Dice, terminamos ya con el 8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, ¿os acordáis que los gálatas ya han aceptado el Evangelio, ya han sido salvos? Conociendo a Dios, o más bien dice, siendo conocidos por Dios, otra vez volvemos, nosotros, incluso el ser salvo, incluso el llegar a Dios, es algo que lo empieza Él. Nosotros no podemos hacer ninguna parte en el proceso de la salvación. Bien, es Dios el que nos escoge a nosotros. Dice, ni siquiera es realmente que nosotros le hayamos conocido a Dios, sino que Dios nos conoció a nosotros, siendo conocidos por Dios. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos y a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si os acordáis la semana pasada, en el versículo 3 hablamos de los rudimentos del mundo y de qué estaba hablando Pablo al decir eso. Los rudimentos del mundo, ¿qué eran? Las normas de cualquier religión, ¿bien? Las cosas que tenían que hacer la gente para aplacar o para agradar o para servir a su Dios, sea la religión que sea. Así que dice, habiendo ya conocido al Dios verdadero y habiendo salido de la esclavitud, ¿vosotros qué queréis hacer? ¿Queréis volver a lo que estabais haciendo antes? Donde la relación era que un Dios, yo le doy algo a Dios para que Él me vuelva a tratar bien y depende de esta esclavitud
vosotros en realidad queréis volver a lo que teníais antes de ser salvos, es lo que les está diciendo Pablo. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El legalismo es volver a lo que tenía uno antes de la salvación, o sea, a lo que hacía uno antes de ser salvo. Esperar que por algo que pueda hacer pueda merecer, ganar la vida eterna o lo que esté buscando uno antes de ser salvo, es esperar que pueda ganármelo de alguna forma. Eso es lo que éramos todos nosotros antes de ser salvos. Bien, y Pablo le dice, el legalismo, los gálatas ya son cristianos, bien, el volver a esclavizarnos a reglas, a normas, a cosas así, es simplemente volver a lo que éramos antes de ser salvos, porque, como dije al principio, el Evangelio, ¿qué es? Es libertad, libertad de la esclavitud a las obras. Dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Seguramente está hablando Pablo de todos las fiestas y los diferentes días religiosos que tenían los judíos, que habían muchísimos. Simplemente en el capítulo 23 de Levítico nos cuenta 7 festivos distintos, religiosos, cada uno con su fecha. Yo os los menciono rápidamente por curiosidad, si tenéis. Menciona en ese capítulo la Pascua, la fiesta de la Pascua, que conocéis, que empezó en Éxodo, la fiesta de la Pascua, y después, poco después, la fiesta de los panes sin levadura, y después tenían la fiesta de las primicias, que era cuando se cosechaba por primera vez, cuando entraba la cosecha, era una fiesta donde daban las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de trompetas, el día de expiación, la fiesta de tabernáculos. Habían un montón de diferentes momentos durante el año donde la gente no podía no eran festivos como hoy en día, donde el día significa que es tu día, básicamente. No, estos eran fiestas orquestadas por Dios, que tenían que seguir cosas mandadas. No eran días libres como entendemos los festivos. No, estos eran días donde la gente se reunía, a veces tenían que viajar hasta Jerusalén desde muy lejos y tenían que cumplir ciertas normas, las cosas que había en la ley, y otros días que habían, otros eventos religiosos que habían. Dice Pablo, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Por eso digo, seguramente se está refiriendo a esto. Pero ¿qué estáis haciendo? Estáis simplemente volviendo a esclavizaros a la ley judía o la ley cualquiera al que se estuvieran sometiendo. Todas estas fiestas, la Pascua, el Pentecostés, las primicias, todos estos simbolizaban algo. Bien, Dios no sacaba ningún provecho de que la gente le hiciera tal sacrificio en tal día. No es que Dios necesitaba que la gente hiciera algo, les estaba enseñando una verdad a través de cada uno de los festivos. Pues sería igual una serie interesante mirar todas las fiestas que hacían los judíos. Me imagino que lo habrá predicado mi abuelo en algún momento. Pero todas esas cosas tenían aplicación, tenían razones por las cuales las estableció Dios. Eran para enseñar diferentes verdades. Y en su momento, cuando los judíos estaban bajo la ley, eran esclavos, tenían que hacer estas cosas. Bien, eso era la norma. Si no lo hacían, pues habían diferentes castigos, diferentes penas por los que no cumplían la ley. Pero Pablo dice, vosotros estáis volviendo a estas cosas que eran simplemente para la enseñanza. Ya hemos visto qué función tenía la ley, ¿verdad? La ley era para enseñarnos. Y lo más seguro es que los judaizantes estaban enseñando a los cristianos en Galacia, que siempre lo confundo, los cristianos en Galacia, que tenían que cumplir tal fiesta, tal festivo, y eran diferentes cosas de la ley judía que tenían que cumplir, estos que ni siquiera eran judíos. Así que bueno,
esos son ejemplos de lo que estaban siguiendo. Pero ¿qué les está diciendo Pablo entonces a los cristianos? Ya hablamos la semana pasada, en los últimos versículos, de que al ser salvos rompisteis las cadenas de la esclavitud a la religión de antes, al tener que hacer cosas para ganar la salvación o ganar algo a cambio. Dice, eso ya se fue todo cuando fuisteis salvos. ¿Y qué estáis haciendo con el legalismo? Estáis volviendo a lo de antes. Estáis desperdiciando la libertad que os dio Dios y os estáis haciendo daño a vosotros mismos en vuestro caminar con Dios. Dice el versículo 11, me temo de vosotros, dice, que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo está simplemente enseñándoles que se desespera de que estas personas quieran cambiar la libertad por la esclavitud. No, dice Pablo, no tiene ningún sentido. Y veremos más la semana que viene. Quería cortarlo aquí porque la semana que viene cambia un poco de tema. Pero Pablo, él era fariseo. Bien, ¿os acordáis quiénes eran los fariseos? Ellos eran los que cumplían la ley al máximo. Todo detalle, su vida era completamente dedicada a cumplir las normas de la ley. Y Pablo dice, no entiendo por qué queréis cambiar la libertad que hay en Jesucristo por la esclavitud, que es lo que es el legalismo. Así que Pablo les dice, no lo hagáis. Bien, escoged la libertad, Dios os lo ha dado. Eso es el Evangelio. Y vamos a dejar ahí los versículos. Entramos a un poquito de aplicación por hoy y lo dejamos allí porque ya seguiremos la semana que viene. Pero como la semana pasada, os animo, parad y pensar siempre. No sigáis como la iglesia no debe ser un sitio donde la gente sigue como robots, sin pensar las cosas, donde es que el pastor o David o el predicador o lo que sea me dijo, no debes hacer esta cosa, así que bueno, no lo hago. La iglesia no es un sitio de reglas ni de normas. La iglesia es un sitio donde vamos juntos todos intentando imitarle al Señor Jesucristo. Intentamos ser santificados y ese proceso es un proceso individual. Yo no le puedo santificar a nadie, ni nadie me puede santificar a mí. Todos estamos yendo en este viaje juntos, intentando imitarle al Señor Jesucristo. Y por supuesto hay predicaciones, hablamos de temas prácticos, bien, hablamos de si el cristiano debe vivir de esta forma u otra, vestirse de esta forma u otra, escuchar bueno, ya sabéis, hablamos de cosas prácticas, pero el cristianismo no son esas cosas, para nada. Esas cosas son simplemente cosas que nos ayudan a nosotros a nuestra meta, que es la santificación. Y cuando ponemos esas reglas como algo importante, una de las cosas que pasa es que miramos al que no los está haciendo y le juzgamos. Bien, miramos al otro y vemos, si yo soy mejor que él, yo estoy guardando y él no lo está haciendo. ¿De dónde viene todo eso? Eso viene de elevar las normas, eso viene de elevar las aplicaciones, podríamos decir, de la Biblia, que son importantes, y es lo que para nada quiero hacer es quitarle la importancia a la aplicación bíblica a nuestro andar diario. Lo que quiero que hagamos es pensar ¿para qué sirven las normas personales que me haga para mí mismo? ¿Para qué sirven las cosas que enseñamos en la iglesia? Si en la iglesia decimos no queremos que se haga esto en la iglesia, por ejemplo, porque somos un grupo grande, ¿por qué no hacemos eso? Pensarlo, ¿bien? Y si no lo sabes, pues pregúntame a mí, pregúntale a Israel y entérate, porque es muy malo que simplemente estés haciendo algo sin entender por qué lo estás haciendo. En principio, en teoría, todas las
normas o todas las reglas o todas las cosas que hablemos tienen su propósito importante, lo más seguro, para ayudarnos a ser santificados. Así que os animo a seguir pensando, porque otra vez es tan importante para el testimonio también. Cuando hablas con un inconverso, poder decirle, esto es por la razón por la cual no hago una cosa o la otra. Por esto no voy contigo hasta las 4 de la mañana a emborracharme. Por esto no puedo hacer lo que sea, o escojo no hacer lo que sea. Y tengo mis razones. No le dices porque, bueno, soy cristiano y ya no puedo hacer eso. Porque eso no es lo que significa ser un cristiano. Bien, ahí lo dejamos. Si hay alguna pregunta, pregúntamelo a mí o a Israel y haré lo mejor que pueda. Si es algo complicado, pues igual tengo que responder otro día. Pero las reglas no son la meta, no son lo importante para el cristiano. Lo importante es imitar a Cristo y crecer, ser santificado. Y como dijo Pablo hace unos capítulos, eso es algo que hace Dios. Nosotros no podemos llegar a ese próximo paso, es algo que únicamente hace Dios en nosotros. Bien, nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a cada uno a llegar a ser más como el Señor Jesucristo. Danos claridad de pensamiento. Ayúdanos a entender lo que Jesús haría en nuestro lugar si estuviera en la situación en la cual nos encontramos. Y te pido que todo lo que hagamos sea intencionalmente para tu gloria. Que te sirvamos con todo lo que tú nos has dado por amor y en agradecimiento por lo que ya has hecho por nosotros. Te pido que bendigas el resto de la tarde, el tiempo ahora de compañerismo, la cena, también que sea un buen tiempo donde nos podemos ayudar y animar mutuamente. En el Señor Jesucristo te lo pedimos entonces. Amén.